nacer alabará a Jehová. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y luego el 4. 1, 2 y luego el 4. Hechos capítulo 2, versículo 1, luego el versículo 2 y el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias damos a nuestro Dios siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él ha sido, es y será el Verbo de Dios. Él es la acción, el movimiento, el poder y la bendición de la misma palabra de Dios. El salmista, en la Biblia que tengo a la mano, no aparece quién lo escribió, pero por el Espíritu Santo hoy entendemos que toda la Escritura ha sido inspiración divina, que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Queda en el anonimato este salmo. ¿Quién lo escribe? ¿Quién escribe este cántico? Pero a la altura del versículo 18 hay una revelación de Dios en la vida del salmista. Proféticamente Dios le está mostrando, le está revelando el nacimiento de un pueblo, dice aquí la palabra. Cuando se habla de nacimiento, se habla de principio, de inicio, de comienzo. Y Dios le está revelando el comienzo, el inicio de una nueva etapa en la vida de un pueblo. El escritor o el evangelista que escribe Hechos de los Apóstoles nos da la declaración que el día del Pentecostés se cumple esta profecía. Se escribirá esto para la nación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. En el día del Pentecostés es el día en que se cumple la profecía, el día en que nace la iglesia, hermano. Si usted registra en el capítulo 1, y los versículos 12, 13 y 14, versículo 15, el Espíritu Santo testifica el número de los que se reunían, pero aún no había nacido la iglesia. Solamente eran judíos que se reunían en oración
esperando la promesa de Dios, o esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo para tomar posesión a la iglesia. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo viene y reconoce aquel número de hermanos que se reúnen, como 120, como un pueblo que comienza, que inicia una etapa, una nueva dispensación, hermano y hermana. Gracias a Dios porque estamos en conferencia general. Lo que para todos, hermano, lo que para todos nosotros parecía difícil, aunque libertad total aún no hay y no la tenemos, para que lo sepa. Sin embargo, se están realizando las conferencias generales. Le decía, hermano, que en el día del Pentecostés nace ese pueblo. Ahora miremos esta palabra. El libro de Esther. Esther en su capítulo 3, versículo 8. Esther capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los demás pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo tu pueblo. Literalmente, hermano, aquí la Escritura literalmente nos enseña, nos muestra el tiempo en que el rey Asuero tenía un dominio sobre los hebreos, sobre los judíos, sobre los israelitas. Y las leyes del rey Asuero, de su reino, eran diferentes a las de ellos en su principio. Desde que Dios desciende en el monte del Sinaí y les da leyes, les da decretos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, le da a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Y esas leyes, hermano y hermana, eran diferentes a las leyes que regían el reino de el rey Asuero. Siempre habrá un enemigo. Hay enemigos de Israel que siempre han anhelado su destrucción. Esta vez fue Amán, el enemigo de los judíos, que con su astucia, oye hermano, que con su astucia trataba de que el rey firmara un decreto para exterminarlos en un solo día. Pero como Dios frustra los pensamientos de los astutos, frustra las maquinaciones, los pensamientos, cuando hay una protección divina para su pueblo. En el sentido espiritual, hermano y hermana, vamos a pensar un momento en la iglesia. La iglesia que proféticamente, el salmista dice: se escribirá esto para la nación, para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Y en el día del Pentecostés, reitero, y valga la redundancia, que nace ese pueblo, nace la iglesia. Una iglesia con diferentes leyes que las naciones, hermano. La iglesia no podía quedar sin leyes. Está la ley de la libertad, está la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley del Espíritu. Son leyes que rigen a la iglesia.
un pueblo sin profecía se desenfrena. Era importante que la iglesia también tuviera leyes, hermanos. Cuando se habla de leyes, se está hablando de normas, estatutos, normas constantes. Se habla de un decreto que la máxima autoridad decreta o determina, hermano. Un decreto anunciado, firmado por la alta autoridad, por la suprema autoridad. Las leyes, hermano, del mundo, el mundo tiene leyes, las naciones tienen leyes. La iglesia tiene leyes, hermano, que el mundo las ve diferentes, leyes que no les benefician. Bueno, aquí nos muestra la persecución de Amán al pueblo de Israel. Es posible que va a llegar el tiempo, hermano, en que habrá persecución para la iglesia, hermano. Habrá persecución para la iglesia. La pandemia no es persecución, hermano, no confundamos una cosa con la otra. La persecución para los judíos, es posible que llegará el tiempo, hermano, en que habrá persecución para la iglesia, porque el mundo se dará cuenta que sus leyes no congenian con las de la iglesia, que las leyes de la iglesia no las comparten y es más, por ende, no les beneficia. Quiero mostrarle, hermano y hermana, en este otro mensaje de la mañana, una de las leyes en que la iglesia está apegada. Una de las leyes de Dios, así, una de las leyes de Dios en que la iglesia está apegada. Estamos en el último tiempo, hermano. Ya viene el Señor, ya nos va a sacar de este mundo, nos vamos con Él, pero en el tiempo que la iglesia esté en la tierra, tendrá sus leyes. Y quiero mostrarle, le decía, una de las leyes que la iglesia, en las que la iglesia está apegada, una de las leyes de Dios en que la iglesia está apegada y que el mundo lo ve de esta manera, no le beneficia. ¿Por qué no le beneficia? A ver, miremos la palabra, miremos. Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Marcos en su capítulo 10, versículo 4. Le decía, una de las leyes de Dios. Dios ha tenido estatutos, ha tenido decretos. Me quedaba pensando, hermano, un momento que, por ejemplo, solo le voy a hacer mención, por ejemplo. En el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 27 en adelante, el Señor habla en calidad de sabiduría. Cuando se formaba la tierra, cuando fue el principio del polvo del mundo, pero cuando le pone al mar, le pone su estatuto, le pone un decreto y le dice, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas, y el mar no pasa de ahí, hermano. A excepción de que Dios decida que haya un tsunami, sale de su lugar. De lo contrario, hay una determinación de Dios, un decreto de Dios. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 10 y 11, ratifica que Dios le puso estatuto al mar, de los cuales no pasa, hermano. El mar puede estar embravecido, pero hay un estatuto de Dios, donde el mar no puede quebrantarlo, donde el orgullo de sus olas, ahí nada más llegan, hermano. Pero miremos la palabra. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 4 y luego el 9.
Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Leamos el 5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta palabra, hermano, esta palabra fue desde el principio. Dios le da una determinación a la pareja que Él forma en el principio, Adán y Eva. Cuando los creó, les dice: multiplíquense. Los bendice: multiplíquense, llenen la tierra. Hay que llenarla. La Biblia dice que Dios formó los cielos, la tierra, pero la formó para que fuera habitada. Y en el principio el Señor les dice: multiplíquense, los bendice. Esta palabra ha venido desde el principio, hermano. Le decía que hay leyes, hermano, en el mundo. Y los hombres al considerar las leyes de la iglesia, son diferentes. No nos beneficia, en nada nos aprovecha. Los judíos le dijeron al Señor: entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Antes de que apareciera Moisés, hermano, no existía carta de divorcio. Moisés lo permite. Yo me quedaba pensando, hermano, en cuanto al divorcio, y de eso quiero hablarle en el tiempo que me queda. El divorcio, desde el principio de la creación, hermano, desde el principio de la creación, cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice: multiplíquense. Y el Señor ratifica esa palabra cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no van a ser dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios dice que no hay que separarlo. Y la iglesia se apega a esta ley de Dios, hermano. El hombre ha creado leyes que al final vienen a favorecerle a la nación, a la sociedad, a la comunidad, hermano y hermano. Me quedaba pensando en el divorcio. Solo voy a hacerle mención de dos tipos de divorcio. Hay un tipo de divorcio que se llama divorcio voluntario, y hay otro que se llama divorcio ordinario judicial. El divorcio, primero quiero hablarle del divorcio voluntario. El divorcio voluntario es aquel que los dos cónyuges, la pareja, llegan a un mutuo acuerdo de separarse, de disolver su matrimonio por medio del divorcio, pero esto es en un común acuerdo. Yo pienso que hasta el juez está en su deber, por ética, pienso que está en su deber el juez, antes de disolver ese matrimonio por el medio del divorcio, pienso que por ética debe preguntar a la pareja: ¿y ya lo pensaron bien? ¿Ya pensaron bien lo que van a hacer? Porque al disolver su matrimonio se rompió, según el juez. Ya lo pensaron, ya lo pensamos, ya entramos en un común acuerdo y nos vamos a divorciar, y se divorcian. Hay leyes que aprueban el divorcio, hermano. El hombre lo aprueba, pero hay una ley de Dios, y la iglesia se apega a la ley de Dios, hermano. En la iglesia no existe el divorcio, hermano.
No existe el divorcio. La única manera en que Dios disuelve el matrimonio, o la única manera en que se disuelva el matrimonio para Dios, es la muerte. Solo la muerte podrá disolverla. En la ley de Dios, hermano. En la ley del hombre hay un divorcio voluntario. Llega a un acuerdo, pero voy a mostrarle algo, hermano. ¿Cuál es el problema? Miremos el problema. Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22. Capítulo 22 de Hechos, versículo 20. Hechos capítulo 22, versículo 20. Una palabra quiero tomar en este versículo. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban y testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Esta palabra quiero tomar. Y consentía en tu muerte. ¿Por qué se corta de la comunión, hermano? Algunas iglesias es posible, hermano, que ya han aprobado el divorcio. Que si el hermano presenta su carta de divorcio, su acta de divorcio, tiene derecho a ministrar, y lo reciben y ministra. Y es posible que hasta pueda llegar a ser un pastor en una iglesia, pero esa será otro grupo de personas, hermano, con otras leyes. La iglesia se apega a la ley de Dios y no existe el divorcio. Pero esta es la parte que quiero tomar, solo esta palabra. Y consentí en su muerte. ¿Por qué se corta de comunión a los hermanos que en común acuerdo se divorcian? Porque está consintiendo a quebrantar la ley de Dios, hermano. Está de acuerdo, está consintiendo con el hombre para quebrantar la ley de Dios, hermano y hermana. A menos que haya alguien con nosotros que esté en comunión, se divorció en común acuerdo y todavía está en comunión, hermano, piense. Ancianos de las asambleas, si ese hermano sigue en comunión delante de Dios, ya está cortado, porque ha infringido la ley de Dios, hermano y hermana. Ahora voy a explicarle. Aquí dice consentí, estuve de acuerdo, muy de acuerdo. Nos separamos, estoy de acuerdo. Se separa, está en comunión, tiene que ser disciplinado, hermano. Tiene que sufrir disciplina porque está consintiendo, está de acuerdo en que la ley de Dios sea infringida. Ahora le voy a explicar la otra parte. La otra parte que me llamaba la atención es el divorcio ordinario judicial. Voy a explicar algo. Yo sé, creemos que aquí, en esta congregación, y los hermanos que por las redes sociales nos ven, es posible que algunos sean abogados, licenciados. Si estoy mal, yo les suplico que me corrija, pero voy a explicar esta parte. El divorcio ordinario judicial es aquel que uno de los dos cónyuges, ya sea el hombre o la mujer, inicia un proceso judicial, hermano, de divorcio. Y bueno, al final el juez lo aprueba y solo le notifica a la pareja que ya quedó divorciada, sin ninguna firma, sin ningún acuerdo. Solo se le llega su hoja de oficio donde declara el juez que quedó divorciado. Se llama divorcio ordinario judicial. Es el que uno de los cónyuges inicia el proceso judicial de divorcio y el juez solo notifica a la pareja, le dice: usted quedó divorciado, pero no hay un acuerdo.
no hay una firma que lo comprometa, que está de acuerdo a que se firmó el divorcio, que está de acuerdo a infringir la ley de Dios. Yo me quedo pensando en esas vidas, hermano y hermana. Si usted y yo vivimos con nuestra esposa, vivimos en una verdadera unidad, estamos unidos, nos amamos, como usted lo entienda, démosle gracias a Dios, hermano, hermana, démosle gracias a Dios si hasta el día de hoy su matrimonio todavía persiste. Su matrimonio, a pesar de los problemas que han tenido que afrontar. Hay hermanos que llevan 50 años de matrimonio. ¿Usted cree que estos matrimonios no han tenido problemas? Han tenido, hermanos, hermanas, problemas, dificultades que tal vez han dado lugar a una separación. Pero ahí están esas vidas como un ejemplo que las cosas se pueden superar, hermano, y nos admira esas vidas de 50, de 60 años de casados y todavía está la pareja. Pero me quedaba pensando en la vida de hermanos, que ya solo le notificó porque está pegado, porque su corazón sabe que es parte de la iglesia, es parte de aquel pueblo que nació el día de Pentecostés, y por ende está pegado a la ley de Dios, dispuesto a cumplirla, aunque me cueste, dice el hermano. Yo no estoy de acuerdo, yo no doy mi firma, no puedo. Voy a mostrarle una palabra para usted, hermano. Miremos la palabra, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 8, Romanos capítulo 4, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oiga, hermano, Amán dijo, hay un pueblo que está esparcido. Recuerde que después de que nace la iglesia y comienza la predicación del evangelio, el enemigo, hay y habrán, hermano, enemigos de la iglesia, enemigos de la obra. Y aún la palabra se acuerda que el Señor dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Se acuerda cuando comenzó la persecución y los hermanos se esparcieron. Pero fue para bien, hermano. José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Cuando Dios se encamina las cosas para bien, aún los fracasos, aún las pérdidas económicas, morales, vienen a ser para bien, hermano. Se esparcen los hermanos, pero viene la gente, vienen las naciones, y algún día habrá una persecución más fuerte, hermano, porque Amán representa al enemigo que se queda pensando que sus leyes no son como los de la iglesia, y que las leyes de la iglesia en nada le beneficia, no le beneficia en nada. Me quedaba pensando en la vida de estos hermanos. Yo no sé si haya esta mañana hermanos que solo se lo notificó, no está de acuerdo, no quiere. Yo estaba leyendo un documento, hermano, que el divorcio se hace para darle libertad a la persona, para que rehaga su vida, para que haga su vida con otra persona, es darle libertad. Tiene derecho a ser libre. Y es posible que haya iglesias que ya lo aprobaron porque dijeron hay que darle libertad, pobrecito, que sea libre de elegir con quién se va a casar de nuevo y rehacer su vida, rehacer su matrimonio, porque no le funcionó. Pero la iglesia, hermano, está pegada a la ley de Dios. La ley de Dios que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos ya no serán dos, sino una sola carne, y solo la muerte puede disolver ese matrimonio, hermano. Pero pienso en hermanos y hermanas que solo se les ha notificado. La Biblia dice, hermano, la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos y hermanas, esta mañana la iglesia tiene leyes
leyes que a veces es difícil tener que cumplirlas, pero al cumplirlas, hermano, se agrada, se alegra el corazón del Señor, aunque el enemigo diga que esas leyes no le benefician. Si hay hermanos y hermanas que solo se les ha dicho, usted quedó divorciada y ahora ¿qué hago? Pienso que esos hermanos, Dios no los inculpa de pecado, a menos que en el proceso de la separación de su cónyuge haya habido escándalo. Pues es otra cosa, eso ya lo analizan los ancianos, lo evalúan. Si el escándalo es demasiado, pienso que ya no se cortaría por divorcio, sino por escándalo, porque no dio su firma, porque no dio su parecer, porque no hizo de acuerdo, hermano. La Biblia dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Ese pueblo es la iglesia, es usted, somos nosotros, hermano, la iglesia que alabamos, que glorificamos. Cada vez que cumplamos la ley de Dios, habrá alabanza, habrá gloria para el Señor. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido, y que Él la bendiga en nuestros corazones.